Modelos arrodianos y calequianos de acumulación y distribución del ingreso. Arrancamos por un modelo básico calequiano constituido por 6 ecuaciones y una cuestión de estabilidad conocida como la ecuación de estabilidad de Keynes. Las primeras 6 ecuaciones de este modelo nos dicen la primera: la función de inversión es igual a I sobre K. Este es igual a alfa más beta por U más gamma por R, donde alfa es la inversión autónoma, beta es un parámetro de sensibilidad de la inversión a la utilización, que es U, más gamma, que es un parámetro de sensibilidad de la inversión a R, donde R es la tasa de ganancia. La segunda ecuación nos da la función de ahorro, que es la tasa de ahorro de los capitalistas por U por sigma, donde sigma es la relación técnica producto y capital, es decir, cuánto se produce por unidad de capital. La tercera ecuación nos dice que es una ecuación de equilibrio, que la inversión debe ser igual al ahorro. La cuarta ecuación nos da la tasa de ganancias, donde es igual a pi por U por sigma. Aquí pi es la participación de ganancias de los capitalistas y está fijada por un margen sobre el costo marginal, este último igual al costo laboral unitario. La quinta ecuación es la ecuación de precios, donde pi es una variable exógena, la participación de ganancias de los capitalistas exógena, y la sexta ecuación es la ecuación de crecimiento de capital, que es igual a la inversión menos una tasa de depreciación del capital delta. Miramos la séptima ecuación, que es la condición de estabilidad de Keynes. Aquí esta ecuación nos dice que el ahorro debe responder más fuertemente a la subida, al incremento de la utilización, que lo hace la inversión al incremento de la utilización. Esta condición es necesaria porque si la inversión creciera más en este modelo, pues crecería más la utilización, crecería más la demanda, y así cíclicamente hasta que la economía explote y no encontraría un punto de equilibrio. Esta es la condición de estabilidad keynesiana. Haciendo simples manipulaciones de la ecuación 1 a la 6, encontramos la utilización fijada y la tasa de crecimiento de capital fijada. Aquí podemos observar que ambas ecuaciones tienen un denominador común que definimos como D, y por la condición de estabilidad vemos que precisamente esa es la constitución de estabilidad, ese denominador debe ser mayor que 0. Si definimos a U como alfa sobre ese denominador, vemos que ese denominador debe ser mayor que 0 por la condición 7, y que D aumenta, U disminuye, y si D aumenta y si D disminuye, aumenta. Vemos aquí el comportamiento de D con respecto a la participación de ganancias de los capitalistas por la condición de estabilidad. Vemos que esto es igual a 0, luego tenemos esto. Eso implica que cuando D aumenta con pi, por lo tanto U debe disminuir con pi. Y si miramos que la función de ahorro debe ser lineal para que se garantice que la tasa de ahorro debe ser lineal para que se garantice que sea creciente siempre, pues vemos que ese termina siendo una constante y dependerá únicamente de pi, de la participación de ganancias de los capitalistas. Entonces luego nos lleva a estas dos ecuaciones, donde nos dice que a medida que la participación de ganancias de los capitalistas aumenta, U disminuye y también lo hace la tasa de crecimiento del capital. Aquí podemos observar básicamente este comportamiento. Esto es básicamente como entendí el funcionamiento. A medida que el ahorro se incrementa, disminuye U, y la inversión también incrementa, pero lo hace de forma más despacio, y llega a un punto donde el ahorro comienza a disminuir drásticamente y la inversión también, pero lo hace de forma más lenta hasta que encuentran un punto de equilibrio. ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? Cuando la tasa de participación de ganancias de los capitalistas aumenta, pues la participación salarial de los trabajadores cae, luego cae la demanda agregada, luego cae el consumo, luego cae el ingreso, y llega un punto en que el ahorro comienza a caer cuando cae el ingreso, y la inversión también comienza a caer, y hay un punto de estabilidad nuevo. Obviamente aquí la tasa de utilización asterisco es menor que la primera tasa de utilización. Por eso a este modelo, en esta ecuación, se le conoce la crítica principal. Unas críticas principales que se le hacen es que sea un modelo estancacionista, y esta ecuación nos dice que es un modelo liderado por salarios. Aquí Marglin y Badauri dijeron, no, es que lo que pasa es que los capitalistas no solo invierten por cantidades como lo dice el modelo calequiano, sino los capitalistas también invierten por las rentabilidades. Entonces formularon un cambio y pasaron de esta ecuación a esta ecuación, donde aquí gamma ahora es un parámetro de sensibilidad con respecto a la participación de ganancias de los capitalistas. Mantuvieron la condición de equilibrio y mantienen la condición de estabilidad de Keynes. Hacen por medio de la matemática, hayan la utilización ahora fijada y hayan la tasa de crecimiento fijada. Pero ahora la condición de estabilidad de Keynes se reduce a que la tasa de ahorro por la relación producto técnico capital es mayor que la sensibilidad del ahorro a la utilización beta. Si podemos ver aquí hacemos la derivada y vemos que esto tiene varios posibles resultados. Cuando es mayor, cuando es menor o cuando es igual. Si vemos que estos dos parámetros en el numerador son iguales a 0, pues sencillamente cada vez que incrementa la participación de ganancias del capitalista con U, pues no reacciona. Si estamos en este caso, estamos en el mismo caso calequiano, pero si estamos en este caso podemos tener esta ecuación, básicamente donde nos dice que el ahorro reacciona más fuerte, la inversión reacciona más fuerte que el ahorro al aumento de la participación de los capitalistas, y eso solucionaría el problema de que los capitalistas invierten cuando ven mayores rentabilidades. Vemos que en el caso lineal, a pesar de esa modificación que se le hace a la ecuación 1 con la ecuación 2, en el caso cuando la tasa de ahorro es lineal, pues esto siempre caerá en el caso calequiano. Aquí también observamos cuando el procedimiento que se le hace para mirar cómo reacciona la tasa de crecimiento del capital a la participación
a la participación de ganancias de los capitalistas. Entonces observamos que aquí hay tres posibles casos y observamos que en este caso ellos podrían resolver el problema. Pero Harrow dice no. Este problema no se puede resolver porque esto tiene ciertas implicaciones. La primera es que el libro pone un ejemplo en el cual dice que más o menos si se cae la tasa de ahorro bruta, que es la tasa de ahorro por sigma, ¿cierto? 0.01%, aumenta el crecimiento del capital en 2 puntos porcentuales, pero se dispara la tasa de utilización de un 75 a un 100%. Esto nos dice que en este modelo las tasas de utilización son bastante sensibles. Entonces, cualquier choque, tanto en la función de ahorro o en la función de inversión, por ejemplo, en la inversión autónoma, generará unas variaciones muy fuertes, casi de 10 a 1 de la utilización con respecto a la tasa de crecimiento. Lo mismo, si en el ahorro, si hay un shock en la tasa de ahorro, la reacción en la utilización sería muy fuerte, mucho mayor que en el crecimiento o en la inversión. Entonces, Harrow, además que este modelo genera resultados extraños. Por ejemplo, genera que manteniendo la tasa de ganancia fija R aumente la utilización y pueda disminuir la inversión. Para Harrow eso no es admisible. Entonces Harrow plantea una función de inversión donde esta depende de la utilización en tiempos anteriores y de la inversión en tiempos anteriores. Entonces aquí a corto plazo pues no importa mucho si la utilización varía y él mantiene la condición de estabilidad keynesiana y dice que la derivada de F con respecto a UT debe ser menor que la tasa de ahorro por sigma, que la tasa de ahorro bruta. Debe ser, pero a corto plazo. Entonces, la derivada aquí solo es con respecto a la utilidad en el tiempo estudiado. Pero la función de ahorro depende de tiempos anteriores y aquí podemos observar que esto es discreto, ¿cierto? También plantea ya la función a largo plazo, la función de crecimiento de capital a largo plazo y la pone a depender precisamente de la función de ahorro, de la función de inversión. Y plantea que esa sensibilidad con respecto a la utilización nos da esta ecuación grande. Aquí arriba es la sumatoria en distintos tiempos de esa función con respecto a la utilización en tiempos anteriores sobre 1 menos la sumatoria de todas las funciones de inversión con respecto a la misma inversión. Si este término es muy grande, pues varía de 1 a 0, ¿cierto? Pues esto será muchísimo mayor. Luego tenemos esta condición de aquí abajo. Luego, a largo plazo, la inversión sí puede reaccionar muchísimo mayor que lo que reacciona el ahorro a la utilización. Entonces, él dice básicamente, esto a corto plazo no importa, pero a largo plazo, efectos rezagados de todo esto, de la utilización anterior y de la inversión anterior, sí pueden tener efectos acumulativos sobre la inversión. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Por ejemplo, una empresa ve que sucesivamente la demanda agregada va aumentando, pues ellos van invirtiendo cada vez más y van creciendo su stock de capital y van aumentando la utilización. Entonces, Harrow dice que a largo plazo esto sí importa. Un ejemplo que cumple con la ecuación 13 es esto. Aquí nos da la función de crecimiento temporal, una derivada temporal, y aquí nos dice que la diferencia es lambda por una utilización en el periodo estudiado menos una utilización deseada. ¿Qué nos dicen aquí? Lambda es la velocidad de ajuste en donde se ajusta esta brecha entre la utilización y la utilización deseada. ¿Qué nos dice básicamente estas dos ecuaciones? Estas dos ecuaciones nos dicen que las empresas invertirán de forma que la inversión a largo plazo sea una variable que ajuste la utilización a la utilización deseada. Es decir, si la utilización es mucho mayor a la utilización deseada, pues las empresas invertirán más. Pero si la utilización es una utilización menor a la utilización deseada, las empresas dejarán de invertir. Esto con el fin de maximizar beneficios. Eso es lo que nos dice Harrow. Harrow nos dice que las empresas intentarán maximizar beneficios, entonces utilizarán la inversión para que tanto la utilización deseada sea igual a la utilización en el momento dado. Esto es un punto, o sea, esto tiene varios problemas. Harrow lo reconoce. Las empresas no tienen siempre la capacidad ilimitada de estar invirtiendo para siempre estar ajustando la utilización y además es un punto inestable. Es un punto inestable en el cual probablemente cualquier desajuste en la economía pueda que no vuelva a tener ese punto donde la utilización sea igual a la utilización. Y entonces aquí la inversión se vuelve una variable de estado que se usa para que la utilización sea igual a la utilización deseada y además esto cambia porque aquí ya U no es una variable de ajuste y P, que es la participación de ganancias de los economistas, no es exógena al sistema y resuelve de alguna manera el problema en cuanto a que los capitalistas invierten por las rentabilidades, o sea, no solo invierten por las cantidades, sino también invierten porque la participación de las ganancias pueda ser mayor.
¿cierto? Pero como él criticaba en el modelo, anterior con la corrección que se hizo con Marlin y Badauri, él decía que ese modelo seguía siendo calequiano, seguía teniendo todos los problemas, la utilización seguía siendo una variable de ajuste, el pi, que era la participación de ganancias de los capitalistas, seguía dándose exógenamente. Aquí ya no, aquí ya cambia eso. Además que ese modelo tenía problemas matemáticos, resultados raros desde su modelamiento matemático.